Bueno, hoy un día muy especial, lo conoció Eduardo, realmente, como dice el Día de la Madre, son todos los días, pero también hay un día, está bien. Hoy es algo muy especial, pero también es especial cuando hay miradas hacia el cielo, cuando hay miradas hacia el Señor, cuando hay dependencia del Señor. En todos los tiempos en la que vivimos, en este hermoso paraíso, en esta creación tan hermosa que Dios nos ha preparado desde el principio. Realmente cada ciudadano de cada país está orgulloso de su país, de su paisaje, de su belleza. Y uno se pone orgulloso, pero no alaba al Creador, sino a lo creado. Hasta se hacen fiestas de Pachamama, de la Madre Tierra, no al Creador, lo que Dios ha creado. Estamos acostumbrados a mirar otra cosa desviándonos de la mirada de Dios. Desde un principio, después de la caída del hombre, vino la decadencia espiritual, la separación espiritual entre Dios y el hombre. Mejor dicho, el hombre se apartó de Dios. Y era necesario que Dios había creado al hombre con un fin determinado. Estoy diciendo el hombre genéricamente, hombre y mujer, que lo ha creado con un fin determinado. Por eso en Juan 4, cuando el Señor dice, vino a buscar adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces nosotros, como hijos de Dios, estamos para esto. Pero también tenemos una representación importante acá en la tierra. Parte de ser como hijo de Dios, como iglesia de Cristo, debemos reflejar que Cristo Jesús es en nuestra vida la fortaleza, el poder y la gloria. Entonces, desde el principio esa debacle que hubo, la caída tremenda del hombre, Dios siempre buscó. ¿Para qué? Buscó al hombre para reconciliarlo al hombre con Dios. Desde un principio, Dios empezó a buscar, y se recuerdan ustedes, hoy vamos a hablar de la vida de tres patriarcas grandes, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vamos a ver lo que Dios hizo con Abraham, con Isaac, pero nos vamos a detener puntualmente para hablar de Jacob. O sea, Abraham tenía un hijo que era Isaac, y el hijo de Isaac era Jacob, Esaú y Jacob. De todos modos, ¿por qué buscaba Dios al hombre? Cuando Dios lo llama a Abraham, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Era de Ur de los Caldeos. Vete de tu tierra y de tu parentela. Y el padre de Abraham se llamaba Taré. Taré significa tardanza. Era como que él lo retenía. Abraham sí lo seguía al Señor, pero era como que demoraba ese movimiento. Muchas veces Dios nos llama con un propósito, algo que nosotros todavía no comprendemos cuál es el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque no entramos en la línea del Señor. Cuando el Señor Jesús buscó a los discípulos, estuvo con ellos 3 años ministrando, y veía con qué intensidad, con tanta pasión que oraba el Señor Jesús a Dios Padre. Era tal el deseo de aprender ahora que le dijeron, ustedes escucharon el miércoles, creo que hubo una enseñanza del pastor, enséñanos a orar. Bueno, la guía fue el Padre Nuestro. No un recitado, es orar, es una guía. Por eso dice el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero hay un punto en el cual me quiero detener. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y acá está el punto clave
que muchos no lo entienden, y aún llamándonos hijos de Dios, y aún llamándonos iglesia de Cristo, todavía no entendemos cuál es la voluntad de Dios para mi vida, para nuestra vida, para la iglesia de Cristo. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces, lo llama Abraham. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Vamos a ir desglosando, porque yo doy más como enseñanza, ¿no? Y dentro de la enseñanza lo que Dios nos puede hablar. Veamos qué dice acá en Génesis. Hoy vamos a leer un poquito. Es mi forma de enseñar muchas veces. Génesis 22, 15, 18. Si quieren anotarlo, para que después ustedes lo repasen, miren lo que le dijo a Abraham. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado diciendo, dice Jehová, que cuando has hecho esto no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Notemos que no dice conquistará, sino poseerá. Dios te la entrega, Dios nos entrega. Y era ya anunciando de la tierra prometida que Dios entregaba. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Acá vemos una conexión directa que tiene el Dios Padre, Jehová Dios, con Abraham. Aún en el principio, cuando le pide algo muy especial, nada más y nada menos que sacrifique a su hijo Isaac, y él no se negó, él obedeció. Entonces, ¿dónde iba a sacrificar? En el monte Moriah en Jerusalén, que años más tarde iba a comprar esa heredad el rey David, y que años después el rey Salomón iba a edificar el templo, el monte Moriah en Jerusalén. Estoy más o menos guiándolo a lo que vamos a llegar, ¿entienden? Entonces, Abraham recibe de Dios que tenía que hacer un pacto. El pacto de Dios con Abraham era que debía circuncidar a todos los niñitos de hasta 8 días. O sea, que ese es un pacto que se reflejaba con que era el pueblo de Dios. Y aquellos que no eran el pueblo de Dios, que se injertaba a ese pueblo, debían circuncidar a sus niños. Ese es el pacto de la promesa con Abraham. Siguió este pacto y ese es un tema que años más tarde, 2000 años después, Jesucristo iba a ver una reforma. Ya no iba a haber la circuncisión, ya era el bautismo, porque ya era la presencia del Hijo de Dios en la tierra. Muy bien, acá le dice que iba a tener una descendencia muy grande, será padre de multitudes, y le dice, de tu simiente vendrá un Mesías. Muy bien, acá vemos a Abraham. Ahora vamos a ver un poquito qué pasa con el hijo, con Isaac. Vamos a leer el capítulo 26. Pareciera que le dijeron lo mismo. Capítulo 26, 2, 5. Le dice a Isaac. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Ya lo estaba guiando a la tierra que Dios lo enviaba. Ustedes noten cómo empieza a ver esa relación entre Dios y el hombre, buscando la voluntad de Dios.
La voluntad de Dios es que nosotros le obedezcamos y que nos dejemos guiar a donde Él nos lleva. Entonces, habita la tierra que yo te diré. Y le dice, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Esta palabra suena un poquito cuando dice que debemos habitar como forasteros. Parecemos forasteros para la gente del mundo. Parecemos forasteros para aquellos que no ven a Cristo en la iglesia de Cristo, que no ven a Cristo en los hijos de Dios. Habitan como forasteros. Entonces, esto ya viene desde el principio. Por eso muchas veces somos desechados por parientes, familiares, amigos. Con mi esposa teníamos amigos, familia, matrimonio, pero cuando ya nos convertimos a Cristo, empezaron despacito a hacerse a un lado. Parecía que era algo malo, pero se alejaron. Pero de todo modo, sigamos. Dice, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre, una reafirmación del pacto que había hecho con Abraham. Acá venía Isaac. Y dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia a toda esta tierra. Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. También le repite, en tu simiente, en la simiente de Abraham, en la simiente de Isaac. ¿Quién era esa simiente? Era el Mesías, era Cristo Jesús, que después iba a venir. Ahora, uno dirá, ¿por qué? Si ya le dice a Abraham, ¿por qué le dice a su hijo Isaac? Porque Dios tiene un propósito para cada uno, como Él nos está mostrando. Y dice el versículo 5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, por una obediencia completa de Abraham, porque Él hizo esto. Entonces yo te bendigo a ti, ahora lo que dice Isaac, porque de esa descendencia iba a venir el Mesías. Dios era muy cuidadoso. Mire, nosotros somos muchas veces tan livianos en la fe, que descuidamos lo que es la familia que Dios nos ha dado. Nuestra esposa, nuestros hijos, específicamente nuestros hijos, no le damos importancia, no le hablamos de la palabra de Dios, no hacemos un culto en la casa, orar, no lo guiamos, no le decimos vamos a la iglesia, es como que lo acarreamos, vamos, como si lo llevara al teatro, al cine, a algún lugar. ¿Entiendes? Hay que empezar a hablar, porque no sabemos si uno de estos niños, el día de mañana, un varón, una varona de Dios, siervo de Dios, al servicio de Dios, y crearle el temor y la reverencia a Dios. ¿Por qué hay tanta aflicción? ¿Por qué hay tantos problemas hoy en día? ¿Por qué hay tantas cosas malas? Uno ya no sabe cómo hacer. También lo sobreprotege a los hijos, usted lo cuida a los hijos, pero los manda a la escuela y Dios mío, es tremendo. Hasta llevan armas, cuchillos, se pegan, es tremenda. Las fuerzas del mal están imponiéndose cada vez más y cada vez más. Mire, hoy está tremendamente ya fuera de poco todo lo que ocurre, porque la maldad y el armamento, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará, se referirá a la llamada iglesia de Cristo, se referirá a los hijos de Dios, y a veces como que bueno, no le importa qué está pasando allá y allá. Entonces la maldad siempre está en aumento. Ahora, siguiendo esta línea de Isaac, que le volvió a reforzar, y también hizo un pacto con Isaac. ¿Por qué? Porque Isaac, después se iba a casar, iba a tener los hijos.
Pero antes de esto, quiero detenerme un poquito y explicar. ¿Qué es lo que pasaba con los tres grandes patriarcas, Abraham, Isaac y Moisés? Dios había elegido estos varones para que de allí viniera realmente el pueblo de Dios. Estos tres varones tuvieron sus esposas respectivas. Abraham tuvo a Sara, Isaac tuvo ¿a quién? ¿Se acuerdan? Despacito. Rebeca. Y después Jacob. Y después lo vamos a explicar un poquito. A Raquel. Pero le regalaron una esposa más que era Lea. Ya lo vamos a explicar. ¿Y usted sabe la coincidencia o qué será? Sara, esposa de Abraham, estuvo 24 años estéril, sin concebir hijos. Para la mujer hebrea era una afrenta no tener hijos. La esposa de Isaac, Rebeca, estuvo 20 años estéril sin tener hijos. Jacob se enamora perdidamente de Raquel, que después vamos a explicar un poquito. Se enamora de Raquel, pero también le había dado por esposa luego a Lea. Lea tuvo 6 hijos con la concubina, pero Raquel no podía concebir, también era estéril. ¿Qué significado puede tener esto? 3 grandes patriarcas que su esposa no podían concebir, que sí concibieron después, que Dios le dio. Quizás sería como un reflejo para nosotros de la vida de la iglesia, que podemos estar años, alabando, orando, escuchando la palabra, haciendo una vida, pero como si fuera una vida doble, entre lo espiritual y lo carnal, que no se ve fruto, no nace el fruto de una iglesia que está bajo la voluntad de Dios, una iglesia en obediencia. Sara concibió, pero también antes se usaba la criada Agar, era sierva de Sara y que le dio a Abraham para que consiga un hijo con ella, y se llamaba Ismael. Ahora, ahí en ese aspecto la fe de Abraham había fallado, porque no había confiado que Dios tuvo su hijo Ismael. Sabemos de hecho, no quiero relatar tanto esto, pero sí sabemos que Ismael hoy era Arabia y los ismaelitas que atacan y odian profundamente al pueblo de Israel. Rebeca, la esposa de Isaac. Vamos desmenuzando para que comprendamos, porque hoy se van a romper algunos mitos, algunos robitos, como dice el pastor. Vamos a leer Génesis 24, 56, 60. Y mire lo que dice con relación a Rebeca. ¿Cuál de estas 3 mujeres? Hoy el día de la madre, un poquito tocar el tema, ya lo venía preparando yo sin darme cuenta de hoy del día de la madre, pero toca, será casualidad. ¿Cuál de estas 3 mujeres tuvo mayor influencia por los destinos de Dios,
por el pueblo de Israel. Sara, Rebeca o Raquel. Bueno, piénselo, leamos acá. Génesis 24, 56, 60. Dice así. Ya había conocido Isaac a Rebeca. Hay algo que no quiero dejar pasar por alto. Muy parecido lo de Abraham para conocer a Sara, como lo de Rebeca para conocer, como de Isaac para conocer a Rebeca. Que habían mandado a su criado. ¿Por qué? Porque iba a ir a un lugar para que pueda tener su esposa, que sea dentro de la línea de Jehová, de Dios. ¿Entiendes? Buscando esposa que sea de la línea de Dios, de temor a Jehová. Y le dijo en la parte de Abraham, que le ha recomendado a sus criados, que usted va a leer, tiene varios capítulos, aquí de 24 más adelante de Génesis, cómo va a ver cómo decía, si tú te vas a un lugar que te ofrecen agua, a la hora de la tarde van todas las doncellas a buscar, con un jarrón van a buscar agua para ellos, para sus camellos. Entonces, si tú le pides agua y te la da, esa va a ser la mujer. No solamente le da a ella y a sus camellos. Con Sara pasó lo mismo, le dio agua a él, al criado que le había pedido, y a todos los camellos. Diligentemente, era como había ya una conexión espiritual que uno no sabe y no ve. Pero Dios prepara todo, en la soberanía de Dios prepara todo. Entonces pasó eso y ahí vino Sara hasta Abraham y se casaron. Ahora con Rebeca también pasó lo mismo. Isaac también mandó un criado, también una doncella que llevaba un cántaro de agua. Mire, el simbolismo del agua tiene que ver mucho con el simbolismo de Cristo Jesús, ya en ese momento, porque el agua es vida. Y Abraham, porque ellos tenían muchos ganados, Abraham, Isaac, Jacob, entonces habrían pozos. Y si a alguien le caso a gracia a uno, nos leamos un poquito. Habría un pozo para que puedan beber sus ganados. Entonces los filisteos habían cegado los pozos, pero habrían otros pozos. Y en Isaac dice, hemos encontrado un pozo de agua viva. ¿Cómo repercute esto en lo que el Señor iba a mostrar después? Muy bien, escuchen lo que dice acá, el verso 56. Y él le dijo, no me detengáis ya, que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya mi Señor. Eso ya le dice Rebeca. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntemos. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, a su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a su nombre. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, mira lo que dije, hermana nuestra, sé madre de millares y posea tus descendientes la puerta de sus enemigos. Bueno, una bendición extraordinaria para Rebeca. Y le está diciendo, hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Estaba bendiciendo a Rebeca. Ahora, ¿por qué la bendecía a Rebeca y no a Esaú? Bueno, perdón, a Isaac. Isaac ya había sido bendecido, pero acá hay una bendición especial acá a Rebeca, porque Rebeca iba a concebir, ¿cuántos hijos? 2, gemelos. Para entrar un poquito, estoy haciendo esta introducción, hermanos, para que entremos en el tema.
¿Por qué? Vamos a leer el 25, el nacimiento de Jacob y Esaú. 25, 20, 26. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Ahora, los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Los hijos luchaban dentro de su vientre de Rebeca. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Quién nació primero? Esaú. ¿Quién nació segundo? Jacob. Y el mayor servirá al menor. Había lucha entre ellos. Hay 2 pueblos en tu vientre que luchan entre ellos. Por eso fue bendecida Rebeca, porque Dios le empezaba a revelar, y acá le reveló algo muy importante. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando cumplieron su día para dar a luz, aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero, rubio, era todo besudo como pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella lo dio a luz. Acá refleja los 20 años que había en ese lapso que no había conseguido. Pero miren el detalle. Jacob estaba tomado del calcañar de Saúl, del tobillo de Saúl, como diciendo, mía va a ser la bendición. ¿Por qué? Porque a Saúl no le interesaban nada las cosas de Dios. Él buscaba la gente del mundo. Tan es así que llegó a buscar mujeres de la hija, nada más y nada menos que de Ismael, enemigo acérrimo de Israel y de Dios. ¿Estamos entendiendo esto? No le interesaba, que por un plato de lentejas vendió su primogenitura. Ahora, hemos escuchado muchas veces, y acá hay algo que a veces podemos acordar o no acordar. Hemos dicho, Jacob es suplantador. Sí es cierto que él quería suplantar a su hermano, porque no era que estaba Jacob prendido en las cosas de Dios, buscando las cosas de Dios. Él era más un poco interesándose porque era fuerte Isaac también en su riqueza, en su ganado. Yo soy el primogénito. Lo busquemos por ese lado. Pero después, ¿qué pasó? Vamos a ver cuando tiene la primera bendición. Yo no lo voy a leer todo porque es largo para leer, pero vamos a ver. La primera bendición que recibe Jacob fue con un poco de engaño a Isaac, porque Isaac era viejo, era un hombre anciano, era un hombre que casi ya no veía. Entonces se puso la ropa, dice que Jacob era medio lampiño y el otro era muy velludo, entonces le ha puesto algo que disimule, que lo toque, la ropa de... Entonces el padre confió. Y mire la primera bendición. Y acá empieza a recibir bendiciones Jacob. Vamos a ver a qué llegamos ahí. En el 27, capítulo 27, 28, 29, estoy enseñando, por eso estamos leyendo estos versículos. Dice así, la primera bendición.
Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Maldito lo que te maldijeren y bendito lo que te bendijeren. Muy bien, acá recibe la bendición Jacob. Y Isaac, como ya era viejito, no veía bien, pensaba que le estaba dando esa bendición, porque tenía que ser el primogénito. Pero Rebeca había recibido de Dios la revelación que el mayor servirá al menor, que Esaú iba a servir a Jacob. Por eso ella se prestó un poquito a engañar a su esposo, porque si lo bendecía a Esaú se deshacía todo. El linaje de la promesa de Abraham se iba a desaparecer. Por eso Dios le habló a Rebeca, la bendijo, y también acá toma parte y le habla, supuestamente, la esposa Rebeca le habla diciendo que se había enojado tanto Esaú que quería matarlo a Jacob. Entonces ella le dice: vete lejos, vete a Labán, mi hermano. Labán era hermano de Rebeca. Vete hasta Harán, vete allá hasta que se mitigue el odio de tu hermano. Pero ahí le explica la revelación que ella había recibido y que debía bendecir a Jacob. Ahora sí, lo bendice a Jacob, Isaac. ¿Estamos entendiendo esto, hermano? ¿Estamos entendiendo? Yo creo que está clarito. Ahora sí lo bendice verdaderamente. A Jacob la segunda bendición. Capítulo 28 de Génesis. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, ya con plena conciencia que era Jacob, y le mandó diciendo: no tomes mujer de la hija de Canaán, no te vayas a los cananeos, no te vayas a los idólatras, a los paganos. ¿Cómo se cuidaba ese detalle? Como hoy se lo cuida. ¿Se lo cuida o se lo descuida? ¿O se lo busca a propósito? Yo con tal de no quedar soltero, busco cualquier chica. Yo por no quedar soltera, busco cualquier chico. Después ya lo voy a convertir. Me convierte para el otro lado. No se cuida verdaderamente la imagen de Cristo, la palabra de Dios y el pacto de Dios que hizo. Levántate, dice. Ve a Padán-Arán, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermana de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblo, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que mora, que Dios dio a Abraham. Bueno, esta es la bendición verdadera que recibe Isaac de parte de su padre con plena conciencia. Mire, Dios cuida todo lo que está. Dios muestra cada paso de cada uno. Nada es al azar, nada es por casualidad. Rebeca recibió la revelación de Dios. Será madre de millares, porque ella era la mamá de Jacob, que iba después a formar el pueblo de Israel. Ahora, veamos este detalle también, porque recibe esta bendición tan grande, pero a su vez con mucha recomendación, y le dice: vete a la tierra de Aram, no está mi hermano. Labán era hermano de Rebeca y tenía dos hijas, Lea y Raquel. Quizá alguno de ustedes ya habrá leído esta historia, ya habrá comprobado, ya habrá visto. La ve a estas chicas, a estas hijas, y Raquel era muy bella, según lo describe acá,
Y ella era pastora de ovejas. Cuando va para allá, Jacob la ve y se enamora de ella. Es como que pastora de ovejas, no pastora de púlpito, ¿no? Porque hay muchos que dicen pastora de púlpito, porque pastora de ovejas, ahí trabajando. Y esta era una señal. Y habla con el padre, con Labán, y le dice: yo voy a trabajar 7 años por ti, gratis, para que tú me la des a Raquel y yo me pueda casar con ella y me vuelva después a mi tierra. Ahora, el tema que tenía que ser así, cuando llega el momento, en vez de darle a Raquel como esposa, le da a Lea, la mayor. No, yo había elegido a Raquel. No. Aquí nos acostumbramos a esta, le damos la mayor primera y después ahora tendrás que trabajar otros 7 años por Raquel. ¿Cómo lo hacen trabajar a uno para conseguir esposa, no? Mucho. Sufrimos mucho, pero vale el esfuerzo, Señor. Pero qué tremendo esto. Trabajó otros 7 años, pues estaba tan enamorada de Raquel que 14 años trabajó y 6 años más de Yapa, 20 años estuvo trabajando con él. Pero previo a este encuentro con Labán, cuando él iba rumbo a ese lugar, aquí pasa algo importantísimo. Llega a un lugar pleno desierto, ustedes saben, desierto de bandidos, animales, víboras. Y Jacob pasa la noche. ¿Y qué hace para descansar y dormir un poco? Ahora vamos a ver. Se está poniendo interesante, hermano. 28, siguiendo el capítulo 28, 10 y 11. Y dice así: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram. Ahí era cuando iba a buscar a Labán, iba a buscar a su futura novia para casarse. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de la piedra de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Bueno, el sol ya se había puesto, tenía que pasar la noche, y dice: tomó de la piedra de aquel paraje y puso de cabecera. La piedra, ¿qué significado es la piedra? La piedra angular es Jesucristo, la piedra angular de la iglesia es Jesucristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice el Señor, por la confesión de Pedro. Siempre la roca, la piedra angular, se recostó sobre la piedra. Y acá vemos una imagen, porque todo esto es como un simbolismo de Jesucristo, como si se hubiera recostado sobre Jesucristo mismo, sobre el Señor mismo. Es como Juan, el discípulo amado, el primero apóstol, él recostó su cabeza sobre el pecho de su Señor. Y Pedro y los demás se pusieron celosos. ¿Y por qué te pones celoso? ¿Qué a ti? Porque estar cerca del Señor, Dios no solamente te da bendición, te guía, pero también con un propósito. Años después iba a dar todas las revelaciones del Apocalipsis, de las 7 iglesias, a Juan, el apóstol, el que recostó la cabeza sobre su Señor. Mucho se me saca la garganta. Muy bien. Acá vemos algo importante. Veamos el verso 12 a 15 ahora. Y durmió
escalera que estaba apoyada en tierra y sus extremos tocaban el cielo. He aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuere, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré. Es buena verdad. Tremenda bendición. ¿Cuántas bendiciones consecutivas estaba obteniendo Jacob por la revelación que había recibido Rebeca para convencer a su esposo que estaba equivocado en dar la bendición a Esaú? Porque Esaú no le interesaba nada la obra de Dios, no le interesaba nada el designio de Dios, no le interesaba nada la voluntad suprema de Dios. Incluso como castigo, castigándose a mismo, buscó mujeres paganas, extranjeras, idólatras, y nada más y nada menos que de Ismael, los ismaelitas, que odiaban tremendamente al pueblo de Dios y a Jehová mismo. ¿Cuántas enseñanzas hay aquí para el pueblo de Dios? ¿Cuánta enseñanza hay para mi vida? ¿Por qué tomamos las cosas tan a la ligera, tan livianito? Como decía el hermano hace un rato, no es venir un miércoles, un domingo, cuando uno llame, escucho la palabrita, canto un poquito y me voy acá, y después hago mi vida, hago otra cosa distinta. ¿Por qué? Porque no hay obediencia. Y en la obediencia está la bendición. Ahora, se le recostó sobre una piedra, como si se hubiera recostado sobre Jesucristo, Señor. Y Él le reveló esa escalera que viene del cielo, esa escalera que viene de la santidad misma del trono de Dios hacia una tierra contaminada, hacia una tierra pecadora, aunque una tierra salvajemente pecadora, como se está viendo cada vez más. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Por esa escalera bajaba Cristo el Señor para traernos la libertad y la bendición. Por esa escalera bajó el Señor para darte libertad, para que le bendigamos, para que escuchemos su palabra, pero para que la obedezcamos. Porque una cosa es tomar la atención que lo que Dios me pide que haga, y yo ya estoy pensando antes lo que no quiero hacer. Entonces ahí podemos ver dónde está la verdadera conversión. Ahora viene lo que dice el versículo 16 y 17. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. El Señor estaba en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cuántas veces el Señor nos acecha, nos acerca, nos llama? Y nosotros mismos despreciamos la presencia de Dios. Después tarde para decir: el Señor estaba en este lugar y yo no lo sabía. Para saber cuál es la voluntad de Dios, el Señor está diciendo: escudriña las Escrituras, no dejes de congregarte, busca al Señor con ansiedad, con pasión, con amor. No tomemos las cosas con liviandad. El Señor estaba en este lugar y yo no lo sabía. Acá viene una reflexión para Jacob. Ahí empieza a entender, después de este sueño, después de esta revelación,
conversión, después de esta otra bendición que le estaba dando el Señor mismo, Dios mismo, lo estaba bendiciendo a él. Y 17 dice, y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, entra a la casa de Dios y puerta del cielo. Cuando recibió David que debía edificar un templo en el monte Moriah, en el mismo lugar que Abraham iba a sacrificar a su hijo, en el monte Moriah, Jerusalén. En ese mismo lugar había recibido también Abraham que tenía que tomar ese lugar. Salomón en obediencia pidió sabiduría y edificó el templo. Y la gloria de Dios llenó. Fue impresionante. Fuego del cielo. Pero esa gloria, mirando el libro de Ezequiel, capítulo 10, y los primeros capítulos, habla de la gloria de Dios. Se retiró por el pecado y la inmundicia de un pueblo que Dios había consagrado para él. Y dice 18, y se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera. Miren qué casualidad, la piedra que puso de cabecera, que era Dios le dio otro sueño, y alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Rapidito vamos ¿quieren anotar? Leo Isaías 61. Mire cómo tiene que ver, digamos, cada cosa a la verdad. Isaías 61, mire que dice: buena nueva de salvación para Sion. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Bueno, acá estamos viendo cómo realmente Dios está obrando y como algo profético que hizo Jacob, ungió con aceite la piedra. La piedra simbolizaba a Cristo. La piedra que él le cortó su cabeza le dio salvación. La escalera que baja y suben ángeles del cielo, llevando la gloria y la bendición. Queridos hermanos, nunca nos sintamos desamparados, nunca nos sintamos desprotegidos cuando vemos que el Señor nos está guardando y bendiciendo. Salmo 34:8 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme y le defiende. Tengamos esa seguridad. No cuando pasemos pruebas, no cuando estemos asustados, no cuando tengamos esto o aquello. Miremos la escalera que Jesucristo, queridos hermanos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor. Ahora, esto no se reflejó tan solamente aquí. Vamos a Juan 1:45. Mire que las cosas no están hechas por casualidad, sino por designio de Dios, bajo la voluntad suprema del Señor. Jesús llama a Felipe y a Natanael. Vamos a leer desde el 45 al 51. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien
los profetas a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Vio que hay un José de Nazaret, como era Jesús de Nazaret. Nazaret era un pueblito cerca del Belén. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno, le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vino a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoce? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Y respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis al cielo abierto, a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vuelve a recalcar acá también, y por boca del mismo Señor Jesús, de aquí en adelante verán la escalera del cielo bajar y subir. El Señor subió, ascendió, así como después que resucitó, así como me ven, voy a volver. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a buscarlo y voy a llevarlo. Vendrá y buscar. Esa es la escalera del cielo, esa escalera que nosotros conocemos que es Jesucristo, queridos hermanos. Tenemos esta gran bendición de ser llamados Hijo de Dios, porque debemos entender la voluntad suprema del Señor. Todavía cuesta entender cuál es la voluntad de Dios, porque nos aferramos a nuestro propio deseo, a nuestra propia carnalidad. Estoy desechando, nos parecemos a Esaú o a Jacob. Ahora veamos, se casó Isaac con Raquel. También con Lea le había dado otra esposa. 6 hijos tuvo con Lea y 2 hijos más con la ama de casa, ¿cómo se llama? Que la ayudaba. Y Raquel era estéril. Ella le reclamaba a Jacob, ¿por qué no me das hijo? ¿Qué acaso soy Dios? Clama al Señor. Y vino amigo, Raquel, el hijo anciano. ¿Y sabe quién era el hijo anciano? José, uno de los hijos menores, en la cual sus hermanos lo vendieron, que fue esclavo de los Egiptos, del faraón. Esa es otra historia, vamos a contar después. Quiero un hijo más, decía Raquel, un hijo más. Concibió otro hijo y Dios le dio Benoni con dificultad en el parto. Y murió Raquel. Y ese hijo, Isaac dijo, Señor, va a llamar Benjamín. Benjamín era el más pequeño, el último. Ahí estaban las 12 tribus de Israel. Ya era para formarse el pueblo de Dios. Esa misión Dios le había encomendado. Por eso Rebeca recibió la revelación de Dios que debía convencer a su esposo Isaac que la bendición era para Jacob, no para Esaú. Por eso tomó el calcañar de Esaú, porque salió primero. Le dijo, mira la bendición, ya como clamando. Sigamos un poquito más, y ahora viene lo poco apoteótico de esto. 32. ¿Le gusta la historia, hermano?
de la de San Juan, yo estoy en San Juan, vamos a volver después. Génesis, ¿a dónde era? Génesis 32. Dice así. Jacob lucha con el ángel Peniel. Acá ocurre algo tremendo, porque después todo lo que había pasado todavía estaba ahí, pero ahora es como que fervientemente deseaba la bendición. Y se levantó aquella noche, tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas, sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Dice 11 porque todavía no había nacido Benjamín. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayara el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su mundo y se desconjuntó el mundo de Jacob mientras que con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. Ahora, él clamaba la bendición del ángel de Dios, como si fuera Dios mismo que estaba luchando con él. A veces Dios quiere que nosotros luchemos fervientemente con él para clamar la bendición, para poder servirle, para saber escuchar cuál es la voluntad suprema de Dios. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendice. 27. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y le respondió Jacob. Y el varón le dijo, no se le da más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Has vencido, Jacob, vas a tomar toda la bendición de Dios. Entonces Jacob le preguntó, ¿le vendrá a otro hombre? El varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y Dios le dijo así. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Quedó rojo, rengo, nada más que de enfrentar a Dios. A veces cuando tenemos confrontación fuerte con el Señor, algo queda en nosotros, un rasgo, una señal, como la tuvo Pablo. Quita, mi Señor, el aguijón de la carne, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A veces hay lucha, hermano, a veces hay sufrimiento, a veces hay carga que pareciera que no la podemos soportar. Pero el Señor dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y viene ligero mi carga. ¿Por qué no le entregamos la carga? ¿Por qué siempre estamos sufriendo? ¿Por qué? Porque yo solo quiero arreglármela. Dios quiere a veces que luchemos con Él, clamando y pidiendo por la bendición. Acá él luchó con el ángel. El otro va a tener una voz fuerte. Podés leer Éxodo 4:22. Veamos Éxodo 4:22, ya estamos un poquito cerca del final. No siempre vengo para hablar la palabra de Dios, pero Éxodo 4:22. ¿Solamente ese versículo? Sí. Entonces dirás al faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Muy bien, y el 23. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, pero si te niegas a dejarlo ir, yo mataré a tu hijo, a tu primogénito. Esa lucha que tenés con el faraón, se acuerda de las 10 plagas en ese momento, que no dejaba ir al pueblo de Israel. Israel es mi hijo, es mi primogénito. Y a veces nosotros lo tomamos tan lejanamente, tan frío. Israel del Medio Oriente, entre medio de pueblos que lo odian, todos lo odian.
Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Nosotros somos la Israel de Dios, el cristiano, el Hijo de Dios, con los creyentes de Israel, con los judíos. De allí, de las 12 tribus de Israel, surgieron los levitas de la tribu de Leví. De allá, de Judá, el león de Judá, del pueblo de Israel. Y ya como conclusión vamos a ir a Juan 4, algo que tiene que ver también ya muchas veces lo hemos escuchado. Jesús y la mujer samaritana. Jesús con los discípulos tenía que pasar por Samaria. Samaria era una unión que había dicho judía con Irán, con los iraníes. Se juntaron, pero a su vez ya era contrario, no llevaban la palabra de Dios y eran enemigos de los judíos. Los discípulos eran temerosos de entrar a Samaria. Jesús pasó por Samaria y entró, y miren esta parte que quiero leer nada más. Dice, versículo 4:4, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, que era como una seca. Miren ustedes la similitud. A veces encuentran algo en la similitud. Cuando Jacob, en el desierto, posó para descansar, tomó una piedra, se recostó sobre ella, se recostó sobre Jesús, que era la piedra angular, que después él ungió, la bendijo, y se le reveló en sueño la escalera del cielo. Y ahora Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, pasa por Samaria y se sienta junto al pozo de Jacob, donde todos los demás, todas las doncellas venían a buscar el agua. Y él tiene este contacto. Y Jesús, cansado del camino, se sentó allí y le pide de beber. Tú, siendo judío, me pides a mí de beber. Tú no sabes. Tú no sabes con quién hablas. Tú bebieras de mí, correrá un río de agua viva. Espíritu Santo, a fluir. Vamos a reflexionar sobre 2 puntos. Salgamos de la época ya del antiguo pacto, vamos al presente. Cansados del camino. Por ahí meditaba, digo, Jesús tenía, bueno, un poco antes de que lo crucificaran, ahora tenía 32 años, cerca de 33, ya cerca, a los 33 años, claro, un hombre con toda la fortaleza, esa edad. Todos los discípulos fueron a comprar algo de comer. Estaba Pedro, Juan, eran mayores que esto. Pero por huir, tenían miedo de estar ahí. Lo dejaron solos. ¿Cuál era el cansancio real del Señor? ¿Cuál es el cansancio que hoy puede tener el Señor de su iglesia? Pedro, ¿quién dice que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre tu palabra edificaré mi iglesia. Ahora, miren ustedes este concepto.
cansado de nuestras ingratitudes, cansado de nuestra indiferencia, de la llamada iglesia de Cristo, cansado que tome su santo nombre en vano, que vendan cosas en el nombre del Señor, vendan milagros en el nombre del Señor, cansado de la burla que se le hace a la iglesia de Cristo y a Cristo mismo, cansado de vender su cuerpo, su alma al enemigo. Los avaros, los mentirosos, los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. Total, el cielo el domingo pasado por la cena dio una explicación bastante clara, concisa, cómo debemos estar preparados en estos dos mandamientos, dos sacramentos tan importantes. También hoy es Día de la Madre, hay muchos ausentes. Privilegiamos, damos prioridad. No puedo preparar antes y después volver. No, esto más primero, cansado. Ahora viene la otra parte. Dame de beber, me dice Jesús te dice hoy, a ti, a mí, a cada uno, dame de beber tu problema, dame de beber tu angustia, dame de beber tu necesidad. ¿Por qué no le damos de beber? Porque no confiamos. ¿Por qué no le damos de beber a Él nuestras necesidades? Porque falta de fe, falta de perdón. Hermano, quien esté necesitando ahora una real necesidad de Dios, pido que se ponga de pie, porque voy a orar en el nombre del Señor por ustedes, por sus vidas, y voy a orar por mí mismo. Yo también estoy aquí sentado. Quien tenga necesidad de darle de beber al Señor, para que el Señor no se canse de nuestra indiferencia, para que el Señor no se canse de que podamos decir, Señor, prefiero recapacitar hoy, ahora ya, para hacer un siervo útil al Señor. Gracias, Señor. Glorificamos tu nombre, amado. Gracias, Señor. Honra y gloria a tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú tienes revelación eternamente. Gracias, Señor, porque tú estás buscando adoradores que te adoren en espíritu y verdad. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador tuyo, Señor. Límpiame de todo pecado y maldad en el nombre poderoso de tu amado Jesucristo. Damos gracias, Señor. Damos gracias por la vida de estos varones y varonas que están hoy acá. Ahora aquellos que no han venido, en tu nombre, Cristo Jesús. Glorificamos tu nombre y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero servirte. Quiero conocer más tu voluntad, Señor. Ayúdame, Señor, a poder escudriñar más las Escrituras para conocer más de ti, Señor. Quiero ser bendición tuya. Quiero llevar tu bendición a mi casa, a mi familia, a aquellos que no te conocen. Glorificamos tu nombre. Dame gracias, Señor, para tu honra y gloria. Tuyo es el honor, tuya la gloria, Señor. Gracias, Padre, porque nos das este lugar. Nosotros estamos santificando este lugar, como tú has santificado ese lugar que se llama Peniel, porque está tu presencia. Señor, que nos demos cuenta que estamos en tu presencia para saberlo y no para ignorarlo. Que cada uno de nosotros podamos ir a nuestros hogares gozosos, dar el estado de aprendiendo de tu palabra para poder aplicarla. Padre, te bendecimos ahora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice a tu siervo, al Raúl Pastor Raúl Oliva, que está en Buenos Aires. Bendícelo, guárdalo y tráelo de vuelta.
Gracias por todo, para todos los días, en el poderoso nombre de tu hermano Jesucristo. Amén. Amén.